Muy buenos días tengan a todas y a todos los que nos siguen en la página de Facebook del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Chilapango, coordinador del GC y moderador de esta mesa a la que hemos denominado Meditaciones sobre la Estepa, Estudios sobre Mongolia en México, ya que recordemos que parte de la intención del Grupo de Estudios sobre Eurasia es difundir y fomentar el conocimiento sobre los procesos culturales, económicos, políticos y sociales de lo que denominamos la Gran Eurasia, en la que Mongolia sin duda es uno de los países más importantes, no solamente por su historia, sino también en la actualidad por la política, por el significado que le está brindando a los asuntos como por ejemplo de género o del medio ambiente. Entonces, es mi gran gusto, ¿no? Mi gran honor contar con tres de los que al menos yo conozco, ¿verdad? Que se dedican a los estudios sobre Mongolia en México. Y la intención de esta mesa precisamente es hacer un llamado, ¿no? Aparte de la difusión del conocimiento, hacer un llamado, ¿no? A quienes se interesan en los estudios de la Gran Eurasia en lo general y de Mongolia en lo particular, pues que formemos una red, que nos acerquemos, que dialoguemos, que debatamos y que aprendamos en conjunto. Ujú. Y bueno, para el caso, pues nos acompañan por parte de la Universidad de Guadalajara, el doctor Cristóbal Coliñón, la licenciada Ailín Velázquez, y por parte de la ENA y del Colegio de México, el licenciado Miguel Vázquez. Sin más preámbulo, a mí me gustaría dar la palabra a nuestras y nuestros invitados, porque la intención de esta mesa básicamente es que nos compartan sobre su experiencia, sobre su aproximación a los estudios sobre Mongolia en México, sobre lo que han aprendido, a lo mejor líneas de investigación pendientes y alguno que otro producto de investigación que puedan compartir al respecto. Ujú. Para el caso, pues, le daría primero la palabra al doctor Cristóbal Coliñón, integrante de la Universidad de Guadalajara, quien, Ujú. por cierto, ya nos ha acompañado en otros eventos del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Muchas gracias, Cristóbal. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Le quiero agradecer a todo el GESEL, la organización del evento, la posibilidad de platicar aquí en corto, aunque sea online, ¿no? En términos a gusto. Yo quiero aclarar que mi área de estudio central no es Mongolia. Yo trabajo desde el área de Japón, pero no podemos hablar de Japón sin la influencia mongola. ¿Ok? Parte de la formación central del estado del imaginario de lo que significa ser japonés, del famosísimo Nihon Jinron, pues surge también de tradiciones mongolas, ¿no? Y bueno, parte de mi objetivo dentro de la Universidad de Guadalajara ha sido que las materias a mi cargo, una de ellas cultura e identidad en Asia, tenga una perspectiva integradora más que segregadora por estados modernos, ¿no? En el cual estemos intentando todo el tiempo justificar dentro de las fronteras contemporáneas una historia que pues está fraccionada, sino que volverla un discurso más integrado, mucho más, pues ahora sí que más orgánico sobre la formación de estos estados. Y tengo el gusto, ¿no? de hacer este proyecto de materia, ¿no? Ya desde hace algunos años. Y uno de los temas estelares del semestre coincide que es el tema de Mongolia, ¿sí? Al momento de abarcar los temas de Mongolia, pues ha sido muy interesante ver que la respuesta del estudiantado es primero un desconocimiento muy entendible, ¿no? Surge desde los mitos creados a lo mejor por Hollywood, etcétera, pero si me permiten los ponentes, me gustaría compartir, como para saber de qué estamos hablando, un poquito el programa de la materia, de lo que hemos estado trabajando, porque de eso quiero que sea mi participación el día de hoy, como los estudios desde, ¿no? La licenciatura. Creo que ya se está viendo mi pantalla. ¿No se está viendo? No, todavía no. A ver, revisamos. ¿Ya se está viendo? Y ahora sí. Muy bien. Bueno, este es el plan de la materia del semestre del 2021 primavera del 2021. Y desde el inicio
pues se les recibe a los estudiantes con temas, ¿no? Alusivos a los mongoles. Alusivo también la portada al tema de investigación de la licenciada Ailín Velázquez, ¿no? Que nos va a platicar un poquito, el Nadam, ¿no? Y los juegos de lucha, ¿no? De los mongoles, que pues hay que mencionarlo, ¿no? La lucha mongola es el origen del sumo japonés. Va a ver ahí esa vinculación directa. Bueno, cuando yo trabajo con los estudiantes, como les digo, tratamos de mantener la coherencia temática, no sobre digamos, una lógica geográfica contemporánea, sino de hablar de esferas de influencia, ¿no? Empezamos normalmente con un encuadre teórico en la materia, ¿no? Se les habla del orientalismo, se nos habla sobre qué significa Asia, ¿no? O sea, y si acaso existe Asia, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Luego, la política de imaginar Asia, de dónde surge, y en estos dos textos utilizamos autores de la región, para los que padecieron la materia o disfrutaron la materia conmigo, recordarán a Song Ge, profesora del sur de China, y al profesor Wang, de la Universidad de la Beida, de la Universidad de Beijing, quienes tratan estos temas, ¿no? Y primero cuestionarnos la lógica básica, ¿no? De si es que existe Asia como tal, o qué es lo que significa, y después los constructos políticos de lo que significan los imaginarios de Asia, ¿no? Después pasamos un poco para suavizar el golpe, ¿no? Que es mucha teoría de pronto. Pasamos ahora sí a literatura, ¿no? Y nos enfocamos en textos de Rabindranath Tagore, por ejemplo, ¿no? En la India hablamos de literatura, de teatro, hacemos este vínculo y luego nos pasamos a las influencias de la indósfera hacia la sinosfera, vaya, la esfera de influencia de los chinos. Abarcamos ¿cómo se llama? Una cuestión al noreste de Asia, que son los manchúes, ¿no? Que son, digamos, los hermanos más del este de los mongoles, ¿no? Y quienes dominaron, pues, la última gran dinastía en China, de los Qing. Eventualmente llegan las filosofías de la región, etcétera. Y para cuando llegamos a la séptima semana, la gran pregunta era, ¿cómo hacer que los trabajos que hacemos en esta aula, ¿no? Tengan un eco en lo que los estudiantes manejan, ¿no? Y en la Universidad de Guadalajara particularmente, pero en muchos espacios, hay este despertar, con el ánimo de molestar a quienes utilizan el término de woke, ¿no? Hay de manera despectiva, ¿no? Hay este despertar en los estudiantes, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda con los estudios de género en relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué siempre estamos observando este feminismo blanco, atlántico-céntrico, ¿no? Que ahora viene a Tulum y se pone unos viajesotes de ayahuasca, ¿no? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay en otros espacios, ¿no? Entonces, ahí fue donde pude hacer un cruce, ¿no? Con el texto de Jack Weatherford, ahorita lo voy a poner. Pero al centro de todo esto está la historia secreta de las reinas mongolas. Si bien el libro, digamos, el original se llama La historia secreta de los mongoles, este libro mítico, ¿no? Que es parte de los tesoros nacionales, en donde se habla por órdenes de Chingis Khan, que se tiene que crear un registro escrito, ¿no? De los quehaceres y las epopeyas de los mongoles de su época. Bueno, aquí Jack Weatherford va a jugar con ese nombre, ¿no? La historia secreta de los mongoles, y la va a referir específicamente a las reinas, ¿no? A las reinas mongolas. Eso hace del asunto algo como llamativo, ¿no? Para los estudiantes, las estudiantes, que llega al punto en que empiezan a observar que el mundo, aquí tenemos un PDF, haciendo el disclaimer, compré original el libro y bueno, ya de pronto les comparto a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, el texto, ¿no? De Jack Weatherford, me estoy yendo a la introducción de mi segundo, digo, a la portada, de la historia secreta de las reinas mongolas, ¿no? Se vuelve central en la materia como para empezar a cuestionarnos elementos que damos por sentado como básicos, ¿no? Del planteamiento de la academia, ¿no? Desde Occidente, de creer de que el feminismo surge de las suffragettes, ¿no? Y que en Francia el movimiento y la traición de la Revolución Francesa hacia las mujeres. Bueno, ¿y en Asia qué? ¿No? Entonces, el
texto de los mongoles es muy interesante, sobre todo porque Jack Weatherford va a tener que trabajar a través de proxies. El trabajo de Jack Weatherford no puede ser directamente sobre el texto de la historia secreta de los mongoles, porque él va a dar, y te lo explica en la introducción del texto, él va a dar con que hay un capítulo faltante, ¿sí? Y no solo un capítulo, varias secciones del libro de la historia secreta de los mongoles, que él va a encontrar referencias mientras hace estudios con los persas, mientras hace estudios en Irak, mientras hace estudios en Rusia, en donde las narrativas de los mongoles, ¿no? Desde esa óptica era, y llegaron sus mujeres y eran tan brutales como los hombres, ¿no? Y eso a nuestra observación, ¿no? De los mongoles, cualquiera de los que haya entrado a esta conferencia probablemente al momento de hablar de mongoles piensen en alguien barbón, violento, ¿no? Grandote, con un sombrero hecho acá de piel de oso, ¿no? ¿Y qué pasó con sus mujeres? ¿Eran nada más acompañantes que padecían, ¿no? Del destino de su familia, ¿no? Incluso hay una TED Talk por ahí muy interesante que les invito a que la vean con ojos un poquito más críticos, que se llama Un día en la vida de una reina mongola. Está animada, está bonitilla, pero oculta mucha información, o más bien no comparte la información del poder real que tenían estas mujeres. Eso en el aula se vuelve una materia interesantísima de observar, ¿no? Cómo la mujer no cumple solamente el rol de cuidadora, de partera de animales, de, sí, gobernante del campamento mientras el señor está fuera. No, no, no. Las mujeres tenían una vida activa como líderes, como generalas. Participaban de sitios, eran arqueras, eran guerreras, eran un montón de cosas, ¿no? Entonces, al presentar a los estudiantes con este tipo de información, ¿no? El objetivo de la materia se vuelve todavía más palpable, ¿no? Empezar a romper muchos de los estereotipos que trabajamos desde Asia, acercar la cultura de Asia hacia un poco más lo que nosotros conocemos. Parte de lo interesante también en esta materia de pronto es que luego empezamos a ver pues que existen registros, ¿no? Y existen estas personas, que quiénes eran las hijas, ¿no? Y la lectura hace que las y los compañeros empiecen a observar que desde entonces ya hay estas quejas, ¿no? De que, bueno, sí, muy meritocrático el sistema que impuso Chingis Khan, pero a la vez sus hijos eran unos buenos para nada, ¿no? O sea, se iban a la borrachera y terminaban perdiendo los sitios, ¿no? ¿Y quiénes mantenían el orden y quiénes salvaron el imperio mongol? Sus hijas, ¿no? Y entonces hay esta discusión que logramos traer al presente, ¿no? Y estos llamamientos de las colegas feministas que dicen, bueno, es que siendo mujer tienes que probar ser extremadamente excepcional, más por encima del hombre más mediocre, ¿no? Porque el hombre más mediocre se le va a colocar en algún espacio, ¿no? A mí me parece realmente pues un espacio de aprendizaje novedoso, ¿no? Como acercarnos a esto, que nos permite también entender de que la historia no se genera en Europa, ¿sí? La realidad es que la licenciatura es un espacio para eso, pero deberíamos estar también cuestionando la historia eurocéntrica desde las preparatorias, ¿no? Sobre todo siendo nosotros países latinoamericanos, en lo cual nuestro enfoque excesivamente del Atlántico Norte, ¿no? Y para todos los que hayan sobrevivido en una escuela religiosa, pues todavía más, ¿no? Con un enfoque religioso, ¿no? Que limita la forma en la que percibimos todo esto. ¿De dónde surgió todo esto? Bueno, al final de cuentas, digo, no les voy a poner la presentación completa de la materia, ¿no? Normalmente utilizo este tipo de presentaciones. Surgió mucho por una experiencia viva mía, en la cual yo era profesor en un programa académico mexicano en Shanghai. Y yo recibía a cientos de estudiantes internacionales y les daba las materias de contextualización, ¿no? de la región. Y estuve trabajando por 3 años por allá. Y parte de mi experiencia vivencial fue acercarme a la cultura mongola, ¿sí? Acercarme a la cultura mongola. Tuve la oportunidad de conocer lo que conocemos como las yurtas, ¿no? Que en realidad son girts. Yo soy sobreviviente de educación religiosa, ¿no? Entonces a mí me sorprendía mucho ver estas cruces, ¿no? Entonces la investigación de quiénes eran los nestorianos, ¿no? Estos cristianos herejes, ¿no? Que tuvieron que huir
hacia China, la observación de cómo el budismo tibetano no hubiera sido lo que fue si no fue por la presencia de los mongoles y la difusión de los mongoles, que una de las grandes cuestiones que observamos es, pues sí, eran extremadamente violentos y ejercían la violencia con lujo y ventaja, ¿no? Y sin embargo, también crearon espacios donde las ciudades sometidas, ¿no? Podían florecer y realmente podían florecer de una manera, pues, de una paz mongólica, ¿no? Lo que llamamos la Pax Mongólica. Y bueno, a mí me sorprendió encontrar lo que encontré, porque además, ya para cerrar, ¿no? Ya para cerrar, parte de los temas, ¿no? Que son muy interesantes dentro de la lógica de la identidad mongola, es como parte de la cultura mongola quedó dentro de la sinósfera, ¿no? Al punto de que al día de hoy es una región autónoma, ¿no? De la República Popular de China. Y bueno, no solo quedó una región de Mongolia, habremos de visitar, como yo tuve la oportunidad de visitar el mausoleo de Gengis Khan, ¿no? Donde el Partido Comunista y sus investigadores dicen, aquí está los restos terrenales de Gengis Khan, ¿no? Cuando eso es un mito, ¿no? Es una creación de necesidad a lo mejor de señalar de que dentro de China está lo verdaderamente mongol, ¿no? Pero bueno, al final no quiero entrar tanto en detalle de los problemas políticos que puede generar esto. Pero Chinchis Khan precisamente no quería que se supiera dónde estaba su tumba, ¿no? Pero convenientemente apareció dentro de Mongolia del Interior. Y bueno, pues más o menos mi experiencia en la región me ayudó a poderlo llevar al aula de clase, también en términos de teoría de relaciones internacionales, ¿no? Que hablamos de procesos de democratización, hablar de cómo en el siglo XX los mongoles tienen esta flexibilidad otorgada, yo creo que vamos a escuchar más adelantito con Miguel, ¿no? Derivada de la necesidad de adaptarse al clima, ¿no? Los mongoles tienen esta plasticidad mental, entonces cuando llegan los comunistas, ¿no? Pues llega el punto en de que, oigan, pues, ¿qué tal si observamos, ¿no? El sistema comunista soviético como una forma de organización que siempre hemos tenido, ¿no? Que siempre hemos sido sociedades, matrilineales, a veces patrilineales de diferentes tipos, pero siempre en comunidad, ¿no? Dependiendo del estandarte, dependiendo de la zona en la que estamos, y decimos en comunidad, ¿somos comunistas? Claro que sí. Pero luego cuando se viene la caída de la Unión Soviética y pierden estos privilegios de mercado, etcétera, y se unen en Ulan Bator los domingos, que era el único día que tenían libre, ¿no? Las mujeres, hablando de las mujeres, deciden, oigan, como que esto del comunismo tampoco está tan padre, ¿no? Porque pues bueno, ya cayó la Unión Soviética, tenemos a los chinos que ya no son tan amables con nosotros, al sur, y pues hay un mundo de potencialidades allá afuera. ¿Qué tal si nos democratizamos? Y se logra una democratización esencialmente sin violencia, ¿no? En donde lo único que hacen técnicamente es arrancarle la estrellita a la bandera de Mongolia, ¿no? Y hacer una transición a la democracia. Entonces, esta plasticidad intelectual, esta inclusión de los temas de género suelen ser dentro de los estudios que tengo el gusto de ofertar dentro de esta universidad y que los pongo a disposición de todos, de todas, ¿no? Mi clase por lo general se transmite como híbrido y yo soy creyente de la universidad pública y gratuita, así que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga interés de llevar la materia, puede mandarme por ahí un mensajito y se puede conectar en línea, ¿no? Es los viernes a las 8 de la mañana, un poquito temprano, pero ahí estamos. Y muy bien, termino con eso y les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Cristóbal, por esta exposición en la que nos compartes varios temas sin duda muy interesantes. Justo estaba leyendo en noticias que se está descubriendo, gracias a estudios arqueológicos, que las mujeres estaban en el centro del poder y la toma de decisiones de los Xiongnu, que se consideran antepasados de los mongoles precisamente, lo cual de alguna manera corroboraría, por así decirlo, una línea, una continuidad más histórico-política en esta región del mundo, ¿no? En la que las mujeres sin duda desempeñan un papel importante y que bueno, de alguna manera provoca una cierta tensión en la Mongolia actual, porque hay veces, ¿no? Que algunas mujeres anuncian, por ejemplo, que van a ir a la política o que van a hacer XY, y entonces en redes sociales se dice, no, pues esto es sorprendente.
pero hay otras voces que dicen, pero ¿por qué sorprendente si esto aquí se ha hecho? Mucho antes que en otros espacios, ¿no? Al menos de Asia. Y también estaba leyendo un poco en consonancia con lo que decías, que el Papa anunció una visita a Mongolia. Y uno dice, bueno, ¿y esto, y por qué va a ir a Mongolia? Bueno, precisamente es parte de lo que hay que empezar a escarbar, ¿no? Un poquito para saber qué interés puede tener un personaje como el Papa en un país como Mongolia, ¿no? Y a esto pues, se suma otro tipo de cuestiones, como la que ya nos mencionabas, un poco tomando prestado esta conceptualización del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos de las tres Coreas. Yo también soy de la idea de que hay tres Mongolias, que sería la Mongolia de la región autónoma, la Mongolia del Estado y la diáspora, ¿no? Un poco me parece que su espacio más emblemático pues es la República Autónoma Rusa de Buriat. Entonces, eh, eso, ¿qué implicaciones? ¿Por qué pasó esto? Es decir, me parece que tocas varios temas muy interesantes sin duda y que ayudan a comprender no solamente a Mongolia, sino una historia un poco más amplia, más regional, ¿no? Es un poquito lo que hemos descubierto, lo que al menos yo he aprendido y que de alguna manera me permito confirmar con lo que nos comparten, ¿no? Pues ya está la oferta a quienes nos están escuchando en el grupo de estudios sobre Eurasia de este curso que sin duda ha de ser muy interesante del doctor Cristóbal de la Universidad de Guadalajara. Y también desde la Universidad de Guadalajara, desde la Abogacía General, nos acompaña la licenciada Ailín Celeste Velázquez Pérez, a quien pues cedo la palabra para que nos comparta también su experiencia en esta situación. Adelante, Ailín. Ok, hola, muy buenos días. Primero, ¿me puedes permitir el acceso para compartir pantalla, por favor? Estoy revisando y no me lo permite. Ya, Ya. no sé si ya tiene. Muy bien, sí, ya. Listo. ¿Ya se ve? Sí, Sí, muy ya. bien. Pues mi acercamiento principalmente estuve haciendo como la reflexión y me di cuenta que la distancia con Mongolia, más allá de ser geográfica, es cultural y sobre todo social. Fue lo que a mí me pasó justamente cuando estudiaba la licenciatura y gracias al curso del doctor Cristóbal Colliñón que tomé con él fue que mi perspectiva cambió un poco. Bueno, no un poco, mucho, pero este era mi referente sobre Mongolia. Los hunos en Mulan y cómo si llegaban tal cual como unos bárbaros, que hasta cierto punto lo son como todo imperio, pero tienen más allá de eso. Entonces encontré, bueno, haciendo uso como de nuestra cultura memera, encontré también esta otra imagen que sí, o sea, Shang Yu lo presentaban como un uno muy malvado y todo, pero justamente lo que comentaban al inicio de esta sesión es que no se hablaba sobre el rol que tenían las mujeres en Mongolia y sobre todo los derechos humanos básicos que profesaba la tribu o los canatos. Particularmente recuerdo mucho que en las clases del doctor Cristóbal Colliñón, y lo cito, nos comentaba que los mongoles eran intolerantes a la intolerancia y es justo eso lo que permitió que su imperio se expandiera, aunque al mismo tiempo fue lo que hizo que el imperio decayera unos siglos después. Pero de esto ahorita vamos a ir pasando a las particularidades. Cuando yo empecé a estudiar sobre Mongolia, lo primero que me apareció es el festival deportivo llamado el Nadam. Y me pareció curioso que el Nadam es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Investigué más y me di cuenta que era un festival cultural y deportivo que se lleva a cabo año con año en Mongolia. Pero ¿por qué si era así no tenía una difusión pues a nivel internacional? Investigué cada vez más como para ver si cumplía estos parámetros que tienen los Juegos Olímpicos actualmente y me di cuenta de que sí los tiene. A partir de eso desarrollé mi investigación dividida en tres temporalidades. La primera, tal cual como la expansión del imperio o la formación del mismo con una coexistencia interétnica, es decir, en los canatos, en el imperio, los canatos y estas comunidades que se iban formando, posteriormente con la politización internación, es decir, ya cuando la Rusia zarista y China estaban disputando este territorio y después cómo
cómo la Unión Soviética ya ocupó el territorio, hasta la actualidad donde el NADAM ya es proyectado a nivel internacional y es totalmente mediático. Entonces me pareció interesante que el NADAM estuvo presente en estas 3 temporalidades, que hablamos de siglos, muchos siglos. ¿Qué era lo que lo hacía tan importante como para que actualmente lo pudiéramos seguir disfrutando o que se estuviera proyectando todavía? Y es ahí donde encontramos la primera temporalidad, la genealogía mongola, es decir, lo interétnico. Esto desde el asentamiento y la expansión del imperio desde el año 1206 aproximadamente, y la llegada de Chingis Khan y toda la tribu al río Kalka. Posteriormente a la llegada del río Kalka, los mongoles y las mongolas estaban situadas en el territorio de Valjuna. Valjuna era el espacio que se le consideraba como representativo del padre de Genghis Khan, de Chingis Khan en este caso, o de Temujin, como lo conocen las y los mongoles. Pero en este espacio el imperio no estaba floreciendo, por lo que toda la comunidad decidió migrar a el río Kalka, que se le conoce como que es el territorio de la madre de Genghis Khan. Esta dualidad se compone de que la parte como del territorio Valjuna hacía más referencia a una montaña, es decir, como la energía o el linaje masculino que los mongoles le atribuían a esa región geográfica. Y en el caso del río Kalka, era referente al agua, es decir, como la energía femenina que los mongoles reconocían en todas y cada una de los miembros de la tribu. Entonces, al llegar al río Kalka, la tribu recibió una donación de un pastor, y con esta donación, pues los mongoles volvieron a recuperar energía tanto físicamente, por lo que conllevaba tener esta donación de ganado, como anímicamente. A partir de esto comenzaron a hacer muchas cosas ahí de por medio, pero para ser breve, comenzaron a formar alianzas con varias tribus de esta zona del río Kalka. Y estos triunfos se le atribuyeron a que estaba relacionado con la energía femenina de la madre de Chingis Khan. Pero también se componía de que los triunfos eran más allá de lo que Temujin o Chingis Khan significaba para la comunidad. Es muy reconocido en la cultura mongola que las y los mongoles se componen de una dualidad masculina y femenina. Sí existen los roles de género, pero ambos roles son importantes a la par en todo momento. Y todos los mongoles y las mongolas tienen que contar para ser considerados como tal en este tiempo, como en la composición de esta dualidad. Entonces los triunfos, y por lo que el imperio dejó de ser nómada para volverse sedentarios, fue gracias a esta dualidad que se reconocía de forma muy histórica. Posterior a esto, ya cuando el imperio se asentó, se empezaron a formar los kanatos, es decir, las comunidades donde un khan era el que gobernaba. Y a cada uno de estos kanatos les competía tener una suldek, es decir, un estandarte. El estandarte era un palo con pelo de caballo que indicaba si los kanatos estaban en conflicto o en paz. Si el cabello del caballo era color negro, significaba conflicto. Y si era blanco, significaba que los kanatos estaban en paz. Y en este caso, cada uno de los estandartes contaba con una simbología, ya sea una cruz o cualquier otra cosa que representaba a la comunidad, porque como les comentaba, la diversidad en el imperio mongol era aceptable totalmente. La única diferencia es que el kanato que fuera directamente descendiente de Chingis Khan debía tener un estandarte particular que hiciera alusión al cielo y al agua, como lo comentaba, que era parte de esta dualidad. Y este estandarte se le llamaba, era de Kubilai Khan en este tiempo que les estoy hablando, y era la imagen del sol y la luna, y se le llamaba el estandarte del mandato del cielo. Era el único que podía pasar de descendencia directa. Y Zulde significa espíritu poderoso, es decir, este estandarte. Parte de la dualidad mongola también tenía que ver con el Batud, es decir, un espíritu valiente y heroico. Los mongoles y las mongolas no creían en la aristocracia de nacimiento, sino que este valor debía ser meritocrático, pero bajo méritos heroicos, es decir, como cualquier hombre o mujer, niño o niña que pudiera ir al rescate en una situación de peligro o que demostrara esta dualidad mongola,
era quien iba a ser considerado con el Batud, es decir, con el espíritu valiente, y basándose en eso, Chingis Khan también formó sus tropas militares. Entonces, esto cada vez refuerza más la idea de la dualidad y la diversidad en Mongolia. Pasando a los roles, en la siguiente diapositiva les voy a presentar una recopilación como para rescatar o para criticar un poco el epistemicidio que hubo con respecto a las mujeres en Mongolia. Sí me gustaría acotar particularmente ahí, pero lo dejo para la próxima diapositiva. Y siguiendo con la diversidad, la multiculturalidad étnica también se vio reforzada por medio de la Ruta de la Seda y de la Pax Mongólica, como lo comentaba el doctor Cristóbal. Dentro de este espacio, de esta expansión del imperio, se desarrolló lo que ahora conocemos la Ruta de la Seda, pero que desde este tiempo existía. Entonces, no solo hubo paz, sino que, bueno, hubo paz y al mismo tiempo empezaron a haber alianzas ya en términos económicos y de otras formas. Entonces, también se expandieron los recursos que podía haber en cada una de estas comunidades como unidas por esta ruta. Al mismo tiempo, las 3 actividades de supervivencia que son las que vemos actualmente en el Nadam son la cabalgata, el tiro con arco y la lucha cuerpo a cuerpo, que esto data desde los tiempos del imperio. La cabalgata, pues se dice que Mongolia se construyó en sí a caballo, entonces por eso es tan importante actualmente. Además de que los caballos servían para el pastoreo y también, pues, tal cual para recorrer distancias largas o simplemente para transportarse de un lugar a otro. El tiro con arco también era una forma de supervivencia, pero al mismo tiempo también se le reconocía como de una forma espiritual. Hay un grito que se le llama el Ukai, y el Ukai es lo que mide la distancia, o más bien la fuerza a la que va una flecha. Cuando un mongol o una mongola tira una flecha, los demás que están presentes, actualmente en el Nadam eso se ve, empiezan a hacer este grito del Ukai. Y conforme la flecha va yendo cada vez más lejos, el Ukai empieza a ser más fuerte. Y esto quiere decir que mientras más fuerte, pues más se tardó en llegar, y mientras menos fuerte, menos. Y esto es como lo que se le considera parte de la espiritualidad mongola, porque también hace referencia a que es la fertilidad. Algo así había leído. Entonces es interesante ver cómo estas actividades se ven actualmente, pero tienen su sustento en esta parte de la historia. Y la lucha cuerpo a cuerpo, o el bok, como se le conoce en Mongolia, más allá de ser una lucha conflictiva, es una unión de almas en la cual los dos contrincantes, estos sí particularmente tienen que ser hombres, más adelante les explico por qué, pero esta lucha es la unión de 2 almas que están respetándose mutuamente. Sí, para ver quién tiene más fuerza física, pero todo el tiempo el respeto tiene que estar presente. Esto es lo que les comentaba de la recuperación del epistemicidio que hubo con las mujeres mongolas. Como les comentaba, fue muy importante la participación de las mujeres, y estas son algunas de las que rescaté. La primera es Hoylun, es la madre de Genghis Khan y fue pieza clave y mano derecha de este gran Khan cuando empezó a expandir su imperio. Estuvo presente tanto en confiabilidad, respeto y también en recomendaciones políticas hacia el gran Khan. Fue por eso que el imperio se empezó a expandir. Posterior a ella vino Borte, la esposa de Chingis Khan, que igual que Hoylun estuvo presente en confianza, respeto y también haciendo recomendaciones políticas para la expansión del imperio. Y aquí hay una acotación porque Borte fue quien recomendó que el budismo pudiera estar presente en el imperio mongol. Entonces, tanto Borte como Chabi, que está 2 mujeres después de Borte, estuvieron haciendo como una labor de convencimiento al Khan de ese tiempo para que el budismo estuviera tan presente en Mongolia, el budismo en este caso tibetano. Pero antes de Chabi estuvo Sorghoktani, que también fue madre de Kubilai Khan, y ella también ayudó a dar forma a las políticas administrativas de la comunidad mongola. Chabi, como les comentaba, particularmente con el budismo tibetano en Mongolia, pero también fortaleciendo las políticas administrativas del Kanato desde esa primera línea de mando, lo que significaba ser la dirigente de la comunidad. Posteriormente ella fue Senje, la bisnieta de Kubilai Khan, que fue protectora y coleccionadora de piezas artísticas, esto en su mayoría chinas, lo que también te muestra como este reforzamiento a la diversidad y por qué sigue tan presente tanto, pues mutuamente, tanto en China como en Mongolia.
Entonces, esto enriqueció el entendimiento multicultural del Imperio Mongol y posteriormente la aceptación y la expansión cada vez más amplia. Borgi también ella fue una guerrera y estratega que gozó del reconocimiento de su comunidad en el tiempo de Kublai Khan. Y Kutulun, que al igual que Borgi, fue una guerrera estratega que gozó de una fuerza fuera de serie, así como el reconocimiento de su kanato. Lo que les comentaba en la diapositiva anterior sobre la lucha cuerpo a cuerpo y de por qué solo los hombres pueden participar en esta lucha, en esta actividad actualmente, se debe a una leyenda que parte de esta guerrera de Kutulun. Se dice que actualmente los hombres que participan tienen que participar con un traje que deje al descubierto como la parte frontal del pecho, bueno, del pecho en sí, para demostrar que son hombres. Porque puede que si es una mujer sea Kutulun que viene a cobrar venganza. Kutulun, como lo comentaban en ese tiempo, era una guerrera sumamente poderosa que no se quería casar, pero que de alguna forma las comunidades forzaban a que ella se casara para que las alianzas fueran cada vez más fuertes y se expandieran más. Pero ella no quería casarse. Su condición fue que quien le ganara en una lucha iba a ser con quien ella se iba a casar. Total que pues sí, alguien dejó que alguien le ganara, se casó, pero realmente ella no quería hacerlo. Y entonces se dice que la comunidad teme a que ella vuelva en busca de venganza porque la obligaron a casarse cuando ella no quería hacer eso, ella quería seguir liderando en la comunidad y posteriormente sí se mantuvo como en las fuerzas principales militares de Mongolia, casada y todo, pero pues no era lo que ella quería. Entonces actualmente el mito de Kutulun sigue presente al que no haya mujeres, al no haber mujeres pues en la lucha mongola del Nadam. Y por último, Dao Zeng, que fue una pintora reconocida en el mandato de Kublai Khan. Dao Zeng también sí era mongola, pero era más como de estos espacios chinos de ese tiempo. Entonces, también es importante acotar eso. Posteriormente, igual en la genealogía mongola, pero ya un poco más presente y yendo a términos nacionales, fue que el imperio mongol se siguió expandiendo y cada vez la multiculturalidad era más fuerte, pero en este punto empezaba a haber culturas e ideologías que se querían creer más fuertes que otros. Fue el caso de China en este tiempo y de la Rusia zarista, que ya estaban muy cerca del imperio mongol. Y aquí empezó a haber una rivalidad entre estos dos espacios que hicieron que el imperio empezara a caer. Cayó el imperio y la disputa por Mongolia empezó a desatarse primero entre la Rusia zarista y China, luego entre la Unión Soviética y China, hasta posteriormente la Rusia actual. Y esto se dio por medio de tratados de Kyakhta en 1727 y en 1972. Mongolia, como les comentaba, Mongolia Exterior fue visto como un estado tapón. Después, con el posicionamiento soviético, se disputó la autonomía de Mongolia, pero realmente no existía una autonomía porque la protección zarista Mongolia estaba condicionada a a la obediencia de Mongolia, primero con respecto solo a asuntos económicos, pero posteriormente con la revolución bolchevique y el orden soviético, esta obediencia tenía que ser ya también en términos políticos e ideológicos, porque Mongolia ya era visto como un punto estratégico en Asia en este momento. Igual se siguió habiendo acuerdos entre el imperio ruso y la autónoma Mongolia, pero pues no, en este momento ya cuando el orden soviético se asentó, China ya no tenía mucho que hacer en Mongolia, pero Mongolia seguía siendo oprimida por este orden. De hecho, en este tiempo fue cuando se dejó de usar el alfabeto normal mongol, aquí está la representación, y se empezó a usar el cirílico. Entonces, esto es parte de lo que se está tratando de recuperar actualmente, pero que inició en este tiempo. Antes de pasar a la temporalidad actual e internacional, cuando cayó la Unión Soviética hubo una reivindicación identitaria y cultural de Mongolia. Es aquí, y creo que ya se había quedado un poco olvidado, la idea del Nadam. El Nadam, lo que les comenté anteriormente, fue cómo se formó simbólicamente y genealógicamente, pero aquí todo eso cobra un sentido material, porque ya se forma una identidad nacional cuando el Nadam se seguía celebrando en estas dos temporalidades que les comentaba, pero en este caso, cuando el orden soviético estaba presente, en la apertura del Nadam no se veían los
los estandartes tradicionales como los que se ven en la imagen, sino que se veían las banderas rojas del comunismo. Y posteriormente, con el regreso de Chingis Khan, que fue esta recuperación identitaria, las banderas rojas del comunismo volvieron a desaparecer para que fueran presentes de nuevo los estandartes tradicionales mongoles, que estos datan del tiempo del imperio. Y como ya lo comentó el doctor Cristóbal, la modernidad democrática de Mongolia se vio posteriormente con esta unión entre las mujeres y de forma muy pacífica. Un minuto, Aileen. Ok. Sí, ya para terminar la actualidad internacional, en el Nadam podemos ver cómo la identidad nacional y estatal mongola es presente, primero con la genealogía que les expliqué, que fue totalmente cultural y social. En la parte de la Unión Soviética fue ya política, y en este caso la adaptación del Nadam a las nuevas necesidades y nuevos deseos se vio reflejada en un nacionalismo híbrido, es decir, de todos estos espacios de Mongolia que ya se unían para seguir celebrando el Nadam por medio de la cabalgata que todavía está presente y me parece que es bueno, no, los 3 eventos son muy importantes. Iba a decir que tal vez era el evento principal, pero no, los 3 lo son. La cabalgata sigue presente, se trata de carreras a distancia de acuerdo a las edades, porque cualquier persona, hombre, mujer, niños o niñas, pueden participar en estas carreras, pero cada una de acuerdo a como una distancia específica, de acuerdo a la experiencia. El tiro con arco también está presente, se tiene que acertar a los objetivos, y mientras a más objetivos la acertes, pues es quien gana la competencia. Y la lucha cuerpo a cuerpo, que como les comentaba, sí se puede participar, pero solo los hombres. Y aquí serían las imágenes. La actualidad, la lucha cuerpo a cuerpo del lado derecho, el tiro con arco y la cabalgata. Entonces, quedan segundos, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí. De mi parte sería todo. Sería como esta recuperación del Nadam desde lo genealógico y cultural y social, lo político en la ocupación soviética y la actualidad mediática del Nadam como lo podemos ver actualmente. Muchas gracias, Aileen, por esta presentación muy interesante sin duda y sobre todo subrayar el rescate, ¿no? que se apuesta por hacer tanto del deporte, bueno, de esta más bien práctica cultural, histórica, pero también muy interesante lo de el rescate de las figuras de las mujeres en la historia, ¿no? Un poco va en línea con lo que ya decía el doctor Cristóbal. Me permito en este sentido, no adelantar un poco, pero las preguntas serán resueltas al final. Pero es que va en línea con esto que mencionabas, ¿no? Porque no mencionaste, ahí no sé si sea, ¿cómo se dice? Si sea si entre en este rescate que tú mencionabas, Eileen, pero me permito entonces adelantar una pregunta que nos lanza en el chat Adrián Díaz, a quien mandamos saludos, que nos están viendo, sobre la última reina mongola, Genepil, que dice que fue declarada, bueno, él se pregunta si fue declarada culpable por pretender restaurar una monarquía en Mongolia con el apoyo del Japón imperialista. Entonces, es la pregunta que nos lanza, ¿no? Pero, y que a lo mejor también poco se habla de estas figuras que no solamente se dan en Mongolia, de las últimas monarcas, por ejemplo, también está el caso de la última reina de Corea, por poner un caso, obviamente de Tsushi, de la última dinastía, un papel importantísimo. Entonces, ahí va un poco en esta línea, ¿no? Y también un poco recordar a la audiencia que el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias sobre el deporte en Eurasia y quedó pendiente ahí por tiempo y por muchas cosas hablar sobre los deportes que no se llevan, como ya lo mencionó Eileen, a lo internacional, por ejemplo, a la situación olímpica, pero que son importantes, como este es uno de los mejores casos, ¿no? Para hablar, ¿no? A lo mejor ahí hay pendiente un ciclo de conferencias que realizar. Y bueno, para cerrar esta mesa y ya pasar después a la discusión y a las preguntas, me gustaría darle la palabra al licenciado Miguel Vázquez, profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a punto ya de ser maestro en estudios de Asia y África con especialidad en China. Sin presión, Miguel. Pero bueno, pues adelante, Miguel, 15 minutos, por favor.
Muchas gracias, Lalo. Buenos días y muchas gracias a Eileen y a Cristóbal por contarnos su experiencia. Pues yo también voy a platicar un poquito más primero de mi experiencia, de cómo ha sido adentrarse dentro del estudio, dentro de los estudios mongoles. Y ya después hablaré un poquito de precisamente de esa investigación, ¿no?, que estoy haciendo en este momento. Primero que nada, como bien dice Lalo, y también haciendo como este tipo de advertencia, ¿no?, como lo que decía Cristóbal, yo no me considero tampoco un especialista en Mongolia, más bien estoy en proceso, ¿no? Así como también me considero que estoy en proceso de volverme un especialista en China, ¿no? Aunque tal vez en pocos días me titule. Pero bueno, justamente estoy en ese camino y creo que es muy importante señalarlo porque precisamente forman parte de esta experiencia que también se parece mucho a lo que comentaba Aileen, ¿no? O sea, yo cuando empecé a hacer mi proyecto para entrar a la maestría en el Colegio de México, era como de, bueno, ¿y qué sé de Mongolia, no? Ah, pues Mulan, pero pues tampoco podía hacer mi proyecto de investigación a partir de eso, ¿verdad? Mi acercamiento a Mongolia radica principalmente en mi gusto por los caballos y de ahí se expande, ¿no?, hacia el interés por las relaciones humano-naturaleza, ¿no? Entendidas de diferentes maneras, como formas de organización social, como técnicas, ¿no?, como una manera de resolver pues la supervivencia, ¿no? Y también como una manera de ver otros mundos diferentes, ¿no? Ese fue mi acercamiento y pues me encontré con que pues no había mucho, ¿no? O sea, no hay muchos estudios sobre el tema aquí en México, realmente no hay, ni en español. Y ese ha sido como uno de los retos más importantes, ¿no?, al que me enfrenté desde un principio, ¿no? Cómo generar un proyecto de investigación al respecto y también pues cómo adentrarse a estos estudios que no existen en México. Y pues yo pensé, bueno, pues la única manera es a partir del Colegio de México y metiéndome en China, ¿no?, que es como lo más cercano. Yo todavía hablando desde el desconocimiento casi total, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar fue un reto también pues entrar al colegio, ¿no? Porque pues me decían, oye, pero pues tú qué vas a hacer aquí, ¿no? ¿Y cómo te vamos a ayudar, ¿no? Porque para empezar es un área diferente, ¿no?, que también es algo que hay que señalar, ¿no? Las problemáticas que en sí mismos los estudios regionales representan, ¿no? Porque no son estudios de especialidad, ¿no? No es antropología, no es historia, no es derecho, no son relaciones internacionales, ¿no? Sino que son estudios regionales que te ponen dentro de la situación de, para empezar, qué es una región, cómo se estudia, ¿no? Cómo entras al estudio de una región, cómo te vuelves especialista en una región y que además, pues pareciera que no es la región que tú vas a estudiar, ¿no? Entonces, ese fue un gran reto que tuve que ir superando, pero que en la medida en la que yo me adentraba dentro del conocimiento de China, pues bueno, yo trataba, ¿no?, de jalar agua para mi molino, porque pues evidentemente pues la historia china es imposible de entender si no tomas en cuenta los grupos que están alrededor, ¿no? En este caso los grupos mongoles, por diferentes situaciones, ¿no? Culturales, políticas, económicas, al final de cuentas están relacionadas. Eh, y entonces así fue como yo me fui adentrando, ¿no?, dentro de este conocimiento, un poquito también condicionado, ¿no?, por el programa de la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en China. Y pues entonces empecé, ¿no?, con la historia de China, con estas lecturas sobre, bueno, de Latimore, ¿no?, de especialista, sinólogo y también especialista en Mongolia, que desde un punto de vista de la técnica, ¿no?, busca desmitificar pues la economía en ese momento pensada de esa manera, ¿no?, la economía nómada. Entonces, pues ese fue también como otro reto, ¿no?, muy grande, ¿no?, que también ya había mencionado Cristóbal, la desmitificación en general, ¿no?, de lo que es Mongolia, de lo que es, pero no solamente Mongolia en sí, ¿no?, porque pues uno piensa en Mongolia normalmente y pues sí, piensa en nómadas, ¿no?, pero también desmitificar, ¿no?, al pastoralismo, a los guerreros,
también se enfrenta uno a la situación de que los estudios mongoles, pues al menos lo que uno se encuentra de primera mano aquí en México, pues una de dos, ¿no? O tienen un punto de vista desde la esfera cínica, o tienen un punto de vista pues desde los países imperialistas, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿dónde encuentra uno estudios mongoles hoy en día, ¿no? Pues en Inglaterra, ¿no? Así, de meritita, Cambridge. Estados Unidos, ¿no? Inclusive hay asociaciones, ¿no? Ahí está la American Center for Mongolian Studies, ¿no? Que reúne varias universidades que ahí se juntan, ¿no? Si uno busca las publicaciones, pues también, ¿no? Está el Central Asia, el Linear Asia más bien, de Cambridge, de Brill, y una serie de publicaciones desde principios del siglo pasado hasta este siglo, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra. Por ahí ya hoy en día pues hay estudios en Francia, hay estudios en Holanda, hay estudios en Australia, en Hawái, que sigue siendo Estados Unidos. Y eso pues también, o sea, mal que bien, también es una forma de mitificar, ¿no? O sea, porque pues no, como bien dice, ¿no? No sé si ya leyeron el capítulo de Los Olvidados de Asia que escribió Lalo. Al final de cuentas, estos países y estas academias parten, ¿no? Desde una posición, ¿no? O sea, tampoco son completamente inocentes. Entonces, cuando uno está introduciéndose dentro del estudio de alguna área regional, dentro de alguna área cultural, pues se enfrenta con estas cosas, ¿no? Con que al no haber estudios propios, pues está uno más o menos condicionado a lo que otras personas dicen o han dicho, específicamente pues desde que se abrió Mongolia a hoy en día, ¿no? Y antes, pues bueno, los estudios los estudios anteriores, pues eran estudios básicamente desde un punto de vista soviético, ¿no? Desde una antropología o más bien una etnología soviética, muy parecida a lo que en algún momento fue la antropología mexicana en términos de modificar, ¿no? La sociedad. Entonces, pues ese es un gran reto, ¿no? No solamente la desmitificación y quitar todo este folclore que subyace detrás de la idea de los mongoles, sino también realmente buscar generar un objeto de estudio, ¿no? Que me permita acercarme a una realidad que por demás es bastante similar a la mexicana, ¿no? O sea, tal vez no sufrieron los mismos procesos de dominación, ¿no? Y ya un poquito hablaron de eso Cristóbal y Ailín, porque hablar de la historia mongola no es lo mismo que hablar de la historia mexicana, ¿no? No se tuvieron que enfrentar a ese tipo de potencias imperialistas o no de la misma manera, pero sí, ¿no? Cómo generar este campo. Y precisamente por eso se me hace muy importante que ya habiendo sorteado, bueno, algunos de estos retos, ¿no? Que estoy platicando, pues justamente pensar cómo se puede uno acercar a Mongolia y para qué, ¿no? O sea, porque también regresamos a la cuestión de la geopolítica. ¿Por qué estos países se acercan a Mongolia? ¿Por qué el estudio de Mongolia? ¿Para qué el estudio de Mongolia? Tomando en cuenta su posición, ¿no? Entre Rusia y China, todo lo que les digo que es un spoiler del capítulo de Lalo, que ojalá y lo puedan leer. Y pensando un poco en la antropología mexicana, ¿no? Yo me sitúo desde la antropología mexicana, que pues también comienza como un proceso, pues, de colonización interna, ¿no? En la que pues, el indigenismo y todas estas antropologías se generan también con un proyecto de nación. Y entonces es como de, bueno, entonces ¿para qué estudiar Mongolia desde México? Al menos desde la antropología o desde la historia o desde la economía o las relaciones internacionales, pues yo creo que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? En mi caso, pues yo al estar interesado en las relaciones humano-naturaleza, lo que trato es de no aislarme, ¿no? Y de sortear el esencialismo, como le llaman, y ubicar, ¿no? Esta situación pues dentro de un contexto mayor
que nos afecta a todos, ¿no? En este caso, pues estamos inmersos dentro de un sistema económico capitalista en el que alguna de sus maneras de actuar, además de las ya conocidas, ¿no? Que el despojo, que la extracción de recursos o la explotación de mano de obra, pues también una de ellas es esta idea que se tiene de estas políticas que existen de la conservación, ¿no? La conservación ambiental, que pues van llegando a diferentes países y que se van implementando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo digo, bueno, yo ya hice un trabajo similar, ¿no? Aquí en México, en Durango, y pude ver en él cómo es que las políticas de conservación se manifestaban y cómo afectaban directamente la vida, ¿no? De, en este caso, ganaderos mexicanos, en el desierto. Y pues ahora me pongo a pensar lo mismo, ¿no? Pero en una reserva de la biosfera en Mongolia, ¿no? En Kustainorú. Pero pues con sus particularidades, porque al final de cuentas esta reserva se puede desarrollar en tanto que existe un caballo que es reintroducido y que tiene mucho que ver con lo que comentaba Eileen, ¿no? Con esta situación de la generación, de una idea de historia nacional, ¿no? De ciertos valores, de ciertas cuestiones nacionalistas, ¿no? De cómo se relaciona el caballo, el taji, que fue reintroducido con la idea de la identidad mongola y que entonces permite, ¿no? Justifica la creación de esta reserva y que afecta directamente las relaciones que las personas tienen, ¿no? Con su medio ambiente. Entonces, yo creo que, pues ya para finalizar y después de todo este cuento de un poquito de mi experiencia, de cómo fui llegando a poder desarrollar un tema de investigación, realmente pues hay muchísimos temas, ¿no? Que me encantaría tocar, que ahorita no me alcanza el tiempo, ¿no? El haberme encontrado con la religión mongola, ¿no? En mi primer semestre en la clase de budismo, el haber, justamente lo que comentaba Eileen, un poquito Cristóbal, de la Pax Mongólica, ¿no? Durante la ruta de la seda y todas estas cuestiones que hoy en día cobran mucha importancia, ¿no? Por cómo se está retomando este discurso. En general, ¿no? Realmente conocer cómo pueden existir otras formas de relación con el ambiente, que también es algo muy importante. Y en fin, o sea, necesitaríamos realmente de un seminario, ¿no? Al menos 2 o 3 veces por semana para poder introducirnos dentro de esto y pues ahí a ver qué se nos ocurre organizar, ¿no? En línea o a ver qué hacemos. Pero ya regresando un poquito al tema, pues sí, o sea, realmente hay muchos retos y hay muchas perspectivas y nos puede ayudar bastante, ¿no? Este estudio. Pero pues también es cierto que nos hacen falta muchos elementos, ¿no? O sea, tratar de sortear la falta de fuentes, ¿no? Porque pues para empezar son pueblos nómadas, entonces tratar de encontrar por otros lados, y pues también, sobre todo, poder tener este acercamiento, ¿no? De primera mano del trabajo de campo, que creo que es muy importante. En mi caso, pues yo por la pandemia no lo he podido hacer y pues eso también ha sido una de las cuestiones que ha influido, ¿no? Dentro de mi experiencia. Pero bueno, para terminar, pues solamente eso. Realmente el estudio de Mongolia hoy en día, desde diferentes perspectivas, es muy importante pues, porque nos ayuda a entender, ¿no? A continuar problematizando ciertos aspectos en general, no solamente de la sociedad mongola, sino de la sociedad humana. Y también hoy en día nos ayuda a pensar cómo, o sea, cómo un país como Mongolia, entre dos potencias, con una población tan pequeña, con cierto modo de vida tan particular, puede mantener relaciones muy específicas con esos dos países, con países de fuera y al mismo tiempo entre ellos, ¿no? A su interior y con el medio ambiente. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? A pensar otras formas de relacionarnos nosotros mismos, desde México, desde América Latina, con las potencias y también con nuestro medio ambiente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Miguel, por esto que nos compartes. También muy interesante, ¿no? Y que tocas temas también muy relevantes. Por ejemplo, se me viene a la mente que, si no me equivoco, también leí una noticia sobre que ya inicia la temporada del Sud, que es este fenómeno climatológico muy particular de Mongolia, o al menos de ese espacio, ¿no? Y que revela cómo la sociedad mongola, desde antes de que se empezara a hablar de cambio climático y todo eso, ya empezaba, digamos, a enfrentarse a retos climatológicos muy severos, ¿no? Muy severos. Recordemos que este fenómeno del sur es tan severo que
prácticamente aniquila las cabezas de ganado por inanición, ¿no? ¿Y cómo lidian con eso? Pues lo han hecho, han encontrado la manera de forma exitosa. Entonces, o sea, son cosas que pasan en Mongolia, pero que dejan una lección para el mundo, por así decirlo, y que sin duda conocerlos es importante, ¿no? Entonces, nos vamos a permitir pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya lancé la primera pregunta. eh, no está dirigida para alguien en particular, por lo que a lo mejor le daría la palabra a como fueron pasando, si es que desean contestarla, empezando por el doctor Cristóbal, si gustas. Danos tus impresiones sobre esta pregunta de la última reina mongola, si había sido declarada culpable por pretender restaurar la monarquía en Mongolia con el apoyo del Japón imperialista. Bueno, felicidades a mis colegas de mesa. Interesantísimas las presentaciones. Gracias. Creo que la pregunta, yo no tengo una respuesta clara. O sea, yo también tengo que reconocer esos límites. Pero se me hace muy interesante el tiempo en el que esto sucede, ¿no? En el periodo de la gran esfera de coprosperidad de la Gran Asia, de proyecto imperial japonés, en el cual ellos pues van a buscar el restablecimiento de Asia para los asiáticos, una suerte de doctrina Monroe, ¿no? Pero de ellos, en contra del demonio blanco. Uno de los demonios blancos regionales, pues es Rusia, ¿no? Entonces va a existir esta presión, esta tensión regional sobre la participación de la cultura mongola frente a la cultura rusa, ¿no? Va a haber estos continuos conflictos y lo vamos a ver muy claro, cuando menos el caso del que sí puedo hablar es el caso de los manchúes, ¿no? El caso de los manchúes que estando, digamos, en frontera, ¿no? Con los rusos, ¿no? Ya soviéticos en la época, tenemos ¿cómo se llama? La China comunista al sur, que ellos están, como en este proceso, todavía no son comunistas, pero están en este proceso, ¿no? Interno de entre nacionalistas contra comunistas, y la zona de Manchuria que los japoneses van a tomar, ¿no? Para restaurar en el poder al último emperador de la dinastía Qing, que era Manchú, ¿sí? Al emperador Puyi, y el emperador queda como jefe de estado de este imperio manchú, ¿no? Que eventualmente pues lo vamos a reconocer como un estado títere, ¿no? Desde la historiografía en Occidente. Vamos a observar el imperio manchú de Puyi como, pues, esencialmente al servicio de los intereses japoneses, pero habrá que observar cuáles eran los intereses japoneses en la zona. También parte del trabajo, ¿no? Del estudio de la historia implica, pues, no tomar, ¿cómo se llama?, a botapronto cualquier documento, ¿no? Que viene y habla sobre los intereses políticos. Entonces, a la hora que nos preguntan sobre la última reina Genepil, estaría bien interesante observar qué fuentes tenemos. Sé que fue una reina que duró realmente poco tiempo. Su participación política es realmente muy limitada, así como que sea un caso como el de Puyi, el último emperador de Manchuria, a lo mejor, ¿no? Pero está interesantísimo el área como para estudiarlo y es un campo muy fértil de investigación. Con eso me gustaría participar. Y me disculpo, tengo clase en este momento, me tengo que retirar, pero les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron por Facebook y a mis compañeros en la mesa. Estoy seguro que les van a poder responder sus preguntas muy bien. Y ya veré la grabación al final para ver qué comentaron. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí. Éxito en tu clase, muchas gracias. Gracias. Y pues podemos seguir pasando a las siguientes preguntas. Que, bueno, el comentario de Cristóbal me permite recordar a la audiencia que Manchuria no fue el único estado títere de Japón, ¿no? También fue uno que se llamó Mengyang o Menkuko, que fue precisamente de Mongolia Interior, ¿no? Entonces ahí, y es un poco olvidado esta situación, pero que también tiene que ver con esta importancia que le dieron los japoneses, ¿no? Entonces, no sé si Aileen quieras contestar o tratar un poco esta pregunta de Genepil o pasamos a las siguientes. Pues lo único que podría acotar, igual que Cristóbal, no puedo saber a ciencia cierta porque tampoco me enfoqué en esa área y más como relacionándolo con Japón, pero lo que sí puedo relacionar un poco es que este periodo me parece que fue ya con la ocupación soviética o con el leninismo de aquel tiempo. Partiendo de este punto,
Entonces sí hubo mucha más opresión, sobre todo a las mujeres, con respecto a la participación pública en los espacios de poder, tal cual públicos. Entonces me imagino que sí puede ser muy probable que haya sido declarada culpable partiendo de este punto político más opresor de aquel momento. Pero igual es un gran espacio de oportunidad para desarrollar una investigación al respecto. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Aileen. Aprovecho igual para mandar saludos a quienes están viendo en las redes sociales, sobre todo a Eduardo Antonio Pezzarosi, que nos está siguiendo desde Guatemala, a Carla Donají, a Coco FQ, que nos están lanzando preguntas, y particularmente me permito leer la de Carla Donají, que me parece pues iría dirigida más bien a Miguel. ¿Cuál es la relación de los mongoles con la naturaleza a partir de las reservas? No sé a qué se refiere con esto de las reservas, pero bueno, Miguel. Bueno, no sé si Carla, te refieres a las reservas de la biosfera, pero bueno, los mongoles, o se puede hablar de cierta tradición, ¿no? De conservación entre los grupos mongoles desde antes, ¿no? De que existiera esta idea moderna de conservación, lo cual a mí se me ha hecho muy interesante y es uno de los descubrimientos que he tenido, ¿no? Y lo importante aquí es señalar que a pesar de esta idea previa, ¿no? Que inclusive desde Genghis Khan ya se tenía, hubo reservas, ¿no? de ciertas montañas donde no se permitía la actividad humana, también había ciertos momentos, ¿no? Para la caza, también hubo un momento en el que ciertas especies fueron protegidas. Habría que pensar, ¿no? Qué términos, qué se entendía por especie, cuáles eran las razones por las cuales estaba prohibido. Pero aquí lo importante es señalar que a partir de la apertura, ¿no? A partir de la apertura de Mongolia, justamente por ahí, por esos años a partir del 1985, ya después viene la apertura, ya se introduce dentro de este sistema político internacional, ¿no? De reservas de la biosfera. Digo político en términos de que generan políticas, ¿no? Bueno, también, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero aquí lo importante señalar es que no se puede hablar, ¿no? De una sola forma de relación, ¿no? O sea, al menos hay 8 reservas de la biosfera en términos del proyecto Hombre y Biosfera, en ambientes muy diferentes, ¿no? Que van desde el desierto de Gobi, pasando por Husayn Uru, que es donde yo estoy haciendo mi trabajo, hasta la reserva, por ejemplo, la más oriental, ¿no? De Dornot Mongol, donde, pues a pesar de la idea que se tiene, sí hay una diferencia, ¿no? Entre grupos mongoles, tal vez no tan marcada, pero sí hay una diferencia étnica, sí se diferencian entre ellos, un poquito que viene esta historia desde pues precisamente los estandartes, ¿no? Que ya mencionaban hace rato. Entonces, pues más bien lo que pasa es que pues hay una instauración de una política que generalmente afecta directamente la forma en la que el territorio es ocupado, ¿no? Hay ciertas sanciones, hay ciertas prescripciones, ¿no? Hay ciertas actividades que se permiten, que no se permiten, y que pues eso es de manera general, pero pues ya en específico, ¿no? Ya en específico van a afectar a cada uno de estos grupos. En el caso de donde yo trabajo, lo importante aquí es señalar que el taji, ¿no? Que es un caballo aparentemente salvaje, o que más bien se presenta como si fuera un caballo salvaje, también necesitaría toda una ponencia para poder hablar de esto, tenía una relación histórica, ¿no? Con los mongoles, que inclusive se puede encontrar en fuentes tan antiguas como la misma historia secreta de los mongoles, se extingue. Y cuando es reintroducido, pues entonces ya no se le permite tener esta misma relación que se tenía, ¿no? Actual, como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es un objeto de conservación que está dentro de cierta lógica. Entonces, eso es un ejemplo como muy puntual, ¿no? Y para lo demás, pues ya vas a tener que leer mi tesis, Carla. Muchas gracias, Miguel. En efecto, se refería a las reservas de la biosfera, comentó en el chat. Y una tercera pregunta que nos lanzan, y empezaríamos igual por Aileen y después por Miguel, porque me parece que este comentario va muy en tono justo con el asunto del género, ¿no? Si los mongoles abrazaron el confucianismo, habría que contextualizar para la audiencia, recordemos, el confucianismo
más allá de una religión, pues un pensamiento filosófico, ¿no? Hay debates, se están actualizando, se están estudiando en la actualidad, o su legado cultural es totalmente diferente, ¿no? Entonces, empezaremos por Aileen y después por Miguel. Sí, justamente eso, como de contextualizar o saber a qué tipo de mongoles o mongolas nos referimos. Por ejemplo, yo en mi investigación encontré que había 3 categorizaciones importantes sobre los mongoles. Los primeros son los mongoles buriat, que se asentaron más bien, se desarrollaron en el espacio de Rusia, los mongoles Han en la República Popular de Mongolia y los mongoles Ines en China. En este caso, con referente al confucianismo, los mongoles cines son los que me parecerían más propicios o propicias así haber, no abrazado tal cual, pero sí aceptado un poco más estas ideas del confucianismo. Y con respecto al legado cultural, pienso que sí puede ser totalmente diferente, sobre todo si lo pienso en términos del Nadam, porque el Nadam sí nos habla de un antecedente genealógico de tiempos del imperio, donde el confucianismo todavía no era muy presente y donde todas las partes que integraban la comunidad, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, eran parte importante de la cultura y sociedad que se formaba y que podemos ver proyectada todavía año con año. Entonces sí, podría pensar que sí, con respecto a los mongoles Ines, y totalmente diferente con respecto al Nadam, como el tema de estudio que yo desarrollé. Gracias, Aileen. Miguel. Gracias. Sí, pues es todo un tema, ¿no? Ese del confucianismo dentro de los mongoles, porque precisamente como dice Eileen, hablar de los mongoles es súper complicado, ¿no? Para empezar, remontémonos un poquito a la historia de los mongoles, justamente, que es cuando, bueno, la historia secreta de los mongoles, que habla de cómo precisamente Gengis Khan reúne a todas estas tribus, ¿no? Y forma pues, un conglomerado más o menos uniforme. Porque esto es importante porque dentro del imperio mongol que se genera en ese momento, parte de ese imperio se asienta precisamente en China, ¿no? Digo, pasaron muchos años y fue todo un merequetengue, ¿no? No voy a poder entrar en detalles, pero sí hay, al menos desde el punto de vista chino, que cabe señalar, ¿no? Que normalmente pues hay que tomar en cuenta eso. Sí existe una aculturación, ¿no? Generalmente se habla mucho de eso, ¿no? De que los grupos que llegan a ocupar China se sinizan, ¿no? O que China va sinizando a los grupos. Entonces, en ese sentido, la dinastía Yuan, ¿no? Que era un kanato, ¿no? De Mongolia, sí tomó el confucianismo en su momento, ¿no? Y esta dinastía que duró 100 años, y que después se desmembró el imperio y tuvieron que regresar a Mongolia, bueno, pues en ese momento lo dejó, ¿no? Lo dejó y volvieron a ser más o menos lo que eran antes. Entonces, dependerá también de los mongoles que hablemos y de cuándo hablemos. Posterior a esto, de lo que nos comentaba Aileen, pues sí se hablan, ¿no? De 3 diferentes Mongolias, los mongoles del este, los mongoles centrales y los mongoles del oeste, que corresponden a lo que ella dijeron. Durante la dinastía Qing, los mongoles centrales, bueno, los mongoles del este, pues ya se juntaron, ¿no? Ahí no me acuerdo bien si con Qing precisamente, y también los del este, y repelieron, ¿no? A los del oeste, que serían los buriatos, y pues también entraron, ¿no? Dentro de esta tradición, confuciana, pero de una forma diferente, ¿no? Eran estados como tributarios, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las relaciones entre los estados previos, ¿no? A la modernidad, a que llega la modernidad en los términos que, por ejemplo, pasaron aquí en México, ¿no? De la colonización, eran muy diferentes, ¿no? O sea, la manera en la que China y Mongolia y Tíbet y todos estos, Xinjiang y todos estos estados se relacionaban, bueno, no estados, estos grupos se relacionaban era muy diferente, ¿no? La dominación no era como es ahora, no había una implantación como tal, ¿no? De las formas de pensar o de las formas de organización, sino que se seguían manteniendo las organizaciones más o menos similares, ¿no? En ese momento la organización de los mongoles era a partir de los estandartes, y pues sí se introdujeron dentro de la lógica china, ¿no? Y funcionaban inclusive, ¿no? Como grupos militares, bueno, más que China, Qing, pero pues
yo creo que ahí, ahí sí fue muy diferente, ¿no? Ahí no creo que hubiera sido tan directa la adquisición del confucianismo, aunque una cosa que sí me gustaría señalar es que, pues si bien se habla de una diferenciación de los pueblos, justamente Látimos lo habla, ¿no? Entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios, hay cuestiones cosmológicas, ¿no? De cosmovisión que sí son un poquito, se pueden relacionar, ¿no? O sea, está muy chistoso porque, pues en China se habla del Hijo del Cielo, ¿no? Y en Mongolia también, ¿no? Tengri es esta deidad, ¿no? Que gobierna todo y que está por encima de todo. Y su hijo, en este caso Genghis Khan, pues también, ¿no? Era gobernante de todo lo que estaba por debajo del cielo, al igual que en su caso los emperadores chinos, ¿no? Entonces, sí pueden ser líneas culturales diferentes, ¿no? Evidentemente tienen ciertas tradiciones diferentes, pero también es cierto que, tratando de dejar un poquito de lado el orientalismo, tal vez podemos encontrar algunas cuestiones que se parezcan. Excelente, muchas gracias, Miguel. Igual aprovecho para saludar a quienes están viendo, como a Hiram Jackson, que nos recomienda la lectura de How Does Asia Means, ¿no? Que probablemente la obtuvo del curso que imparte el doctor Cristóbal. Em, y bueno, ya no hay más preguntas. Me permito entonces, a lo mejor también lanzarles una pregunta a ambos que tiene que ver con una cuestión, ya lo habían tocado, con una cuestión de fuentes, ¿no? No solamente de fuentes, sino de una manera de aproximarse a Mongolia desde aquí. Es decir, en su opinión, en su experiencia, ¿cuáles son las mejores fuentes para acceder al estudio de Mongolia en español, ¿no? Porque sabemos que hay en inglés, ya lo mencionó Miguel, hay una importante hegemonía, vamos a decirlo, ¿no? En los estudios sobre Mongolia, pero en español, y también si conocen a lo mejor otro tipo de aproximación cultural, como pueden ser novelas, películas, para poder conocer a Mongolia, ¿no? Aileen. Sí, pues está difícil la pregunta. Con respecto a información en español y en México, sí, mi principal referente fue la clase del doctor Cristóbal Collignon. A partir de eso empecé a investigar, pero sí mis referentes fueron, encontré una tesis de la Universidad de Canterbury, de Deborah Road, y era precisamente sobre el Nadam. Entonces me basé en eso y vi una serie en Netflix, pero sí, aquí creo que voy a pecar de ser muy hollywoodense, pero era relacionada a la historia de Marco Polo. Entonces se llamaba, creo que justo así, Los viajes de Marco Polo, y era la historia mongola. Me basé en eso también, pero sí, en español estoy tratando de pensar y no. También encontré muchas fuentes turcas con respecto a turismo, a turismo. Encontré eso, un estudio de casos sobre el turismo en Mongolia, pero en español sí encontré muy poco. Bueno, en este momento agradezco este espacio y el grupo de estudios del GISI, que ya es otro espacio ahora para mí y otra fuente en español, pero sí creo que no tengo otro más que la clase del doctor Cristóbal Collignon. Fue Bueno, mi y ahora fuente en español. tu tesis, ¿no? Y mi tesis ahora, y la tesis de Miguel también es próximamente otro espacio. Y el libro que también comentaban que era tuyo, es otro espacio que también, bueno, otra fuente que voy a revisar. Nada más igual pregunta antes de darle la palabra a Miguel. Aileen, ¿tu tesis está de acceso libre? Aún no, todavía no me mandan la confirmación por parte de la UDG, pero ya está en revisión para que ya sea de acceso público. Ah, excelente, Aileen. Muchísimas gracias, Y Miguel. gracias a ustedes. Pues la primera fuente, sin duda, es Mulan. O sea, no hay otra. No, pero ya más en serio, depende mucho, en general hay una ausencia, ¿no? Pero depende volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la disciplina. En términos de historia, yo me sorprendí y cuando lo vi me causó mucha alegría, ¿no? Hay un artículo en Estudios de Asia y África, ¿no? De aquí del Colegio de México que se llama algo así como Fuentes Históricas para el Estudio de Mongolia, o no sé qué, como de los años 80, de un señor que ni siquiera es de aquí. Y cuando lo abrí dije, híjole, no, o sea, no, o sea, sí
nos acerca a las fuentes, pero son fuentes primarias, evidentemente, que no están en español, ¿no? Yo creo que es un artículo que este compa publicó, que se le hizo fácil, ¿no? Aquí en el colegio y pues ya. Hay una tesis, ¿no? Aquí en el colegio también, no me acuerdo, creo que es de la dinastía Yuan, pero también está escrita en inglés. Y párale de contar, ¿no? Al menos en historia. Hay uno que otro libro, ¿no? Sobre la historia de los mongoles, hay varias traducciones, de la historia secreta de los mongoles, hay 3 o 4 traducciones por ahí. Y hay uno que otro libro, hay como 2 o 3 libros de historia del Imperio Mongol, pero sí, o sea, muy ceñidas, ¿no? A la historia del Imperio Mongol. De ahí en fuera, pues todo está en inglés o todo está en ruso, hay una que otra cosa en francés, y bueno, en chino yo me imagino que debe haber muchísimas cosas también. Eso con respecto a historia. Con respecto a antropología no hay nada. No hay nada. O sea, hay una investigadora peruana que está en alguna universidad en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo en cuál, ni su nombre, con la cual he tenido comunicación, pero ella no ha escrito nada en español, ella todo lo ha escrito en inglés. Y hay un investigador independiente, ¿no? En España que se llama Miguel Peiró, lingüista, ¿no? Él de repente da cursos sobre religión, yo tomé un curso sobre religión con él en Casa Asia, en línea, que tiene inclusive un libro acerca del mongol, ¿no? Como lengua al español, es una gramática o algo así, y ya, es todo, o al menos es todo lo que he encontrado, que realmente no creo que haya, o sea, porque en general, el estudio, bueno, al menos en la antropología, los estudios mongoles son así chiquititos, o sea, hay 10 personas que estudian eso y todos se conocen y todos son amigos o enemigos. Eh, ya en otros términos, ¿no? O sea, en otro tipo de estudios, evidentemente hay otro tipo de fuentes. Por ejemplo, hablar de reservas de la biosfera, pues ya está la UNESCO, ¿no? Hablar de ciertas políticas ya hay otras cosas. Dependerá mucho del estudio. Pero, pues sí, o sea, las fuentes, ahora sí que las fuentes las generas tú, ¿no? Eso es algo muy importante. Inclusive el semestre pasado tuve una clase de la ruta de la seda y precisamente nos damos cuenta de cómo superar esta situación de históricamente cómo trabajaban los mongoles si eran pueblos que no escribían casi, ¿no? Ah, bueno, pues a partir de otras fuentes, ¿no? Entonces, pues esa sería la cuestión, ¿no? Generar nuestras propias fuentes dependiendo de nuestra disciplina. En mi caso voy a tener que ir a Mongolia y espero hacerlo muy prontamente. Pero pues sí, o sea, no hay y en ese sentido, pues sí es un campo inexplorado que hay que empezar a generar, pero yo creo que más bien, o sea, no es tanto porque no haya, ¿no? Sino más bien, pues porque realmente hay que encontrar, las problemáticas que sean útiles, ¿no? No es nada más como de, ay, falta eso y a ver qué hago, ¿no? Porque si no, pues no vamos a generar nada ni muy crítico ni muy útil realmente. Muchas gracias, Miguel. Igual también recordar a la audiencia que esta fuente que había mencionado Miguel de Carlos Peiró, él tiene un boletín, Tambores de la Estepa se llama, sobre cultura de Mongolia, que ustedes se pueden escribir y se los envía gratuitamente. Lo malo de ese boletín es que de repente presume, digo presume para quienes nos interesamos en los estudios sobre Mongolia, que va a dar una conferencia no sé dónde, pero que es presencial. Y él es español. Entonces es como a ver si de repente el GS logra traerlo por estas latitudes. Bueno, hay más preguntas, agradecemos. Una de las preguntas es, ¿qué tan sostenible es la democracia mongola siendo un país que está entre Rusia y China y depende económicamente de ambos? Y también, a lo mejor esto es pregunta para Aileen, o después nos aproximaremos al doctor Cristóbal porque preguntan sobre el link para las clases en la UDG del doctor. Vamos a preguntar y felicitan a la mesa y bueno, en particular aquí al licenciado Miguel por esta aproximación. Sobre la pregunta, y también me permito hacer un comercial que ya se ha hecho anteriormente, sobre la pregunta de cómo le hace Mongolia, ¿no? Eh, Siendo un país que está entre Rusia y China y depende económicamente de ambos, pues me permito sugerir el capítulo que se publicó en el recién publicado libro de los olvidados de Eurasia, Aportaciones desde México, porque precisamente ahí hablamos un poco en el capítulo sobre Mongolia, cómo le hace un país que, por cierto, quiero destacar, Mongolia fue el único país de Asia que transitó de manera pacífica, ya lo mencionó Cristóbal y Miguel,
hacia la democracia y hacia el capitalismo, de manera pacífica, porque en otros países como, por ejemplo, Corea del Sur transitó al capitalismo, o más bien era capitalista, pero transitó de manera muy violenta a la democracia. Recordemos que hubo una dictadura, ¿no? O China, ¿no? Que transitó al capitalismo, pero se considera pues un país autoritario. Entonces, Mongolia es un caso muy particular en ese sentido. Entonces, les invitamos a leer ese capítulo, ya que ahí hablamos de ese, precisamente de cómo Mongolia equilibra su condición de denominado del estado tapón y aparte estado sin litoral, muy importante. Y también destacar, em, en el caso de los estudios sobre Mongolia, aparte de las fuentes que ya se mencionaron, pues vamos a estar realizando continuamente, esperamos, ¿verdad? Eventos de este tipo, porque ese es un poco el propósito del grupo de estudios sobre Eurasia, ¿no? Difundir el conocimiento sobre los países menos estudiados en esta parte del mundo. Y es que también, no sé si sepan para la audiencia, pero al menos en el caso de México, desde 2017 tenemos un grupo de amistad con Mongolia. Y Mongolia durante un tiempo tuvo un representante diplomático aquí y eso habla de que Mongolia pues tiene un interés en acercarse a América Latina en lo general, a México en lo particular, y bueno, pues no hay un interés recíproco por parte de México, ¿no? ¿A qué se debe el interés de Mongolia en acercarse a algo que probablemente para ellos esté muy lejos? Eso es precisamente parte de lo que es necesario investigar, qué hace el grupo de amistad, es decir, por ahí el único presidente mexicano hasta donde yo sé que visitó Mongolia fue Fox en 2001, pero de ahí no ha habido ninguna aproximación. Pero así como el caso de Kazajistán en la actualidad, me parece que hay un cierto paralelismo con el caso de Mongolia, de que está tocando puertas. Y en México, pues no hay una más que medio reacción y cuando quiere a lo mejor hacer algo, precisamente es a donde va la importancia de los estudios, pues hacen falta los cuadros que permitan que asesorar, que dar una opinión informada, que argumentar sobre X o Y, ahí es donde falta el asunto, ¿no? Y por eso celebramos tanto el trabajo del doctor Cristóbal como de la licenciada Aileen y de el licenciado Miguel, pues en tratar de irse hacia esto, ¿no? Porque pues al final, eh, a lo mejor es un poco, enfrentan, igual no sé si ustedes consideran, pero se enfrenta una suerte como de impotencia porque no hay nadie que los trabaje, no hay fuentes, pero también es un viaje, me parece muy enriquecedor por el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento y de lo que uno se entera y de lo que uno puede compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, yo agradezco a nuestra ponente, a nuestros ponentes, y bueno, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a quienes nos vieron por el Facebook y les invitamos a estar pendientes de próximos eventos del grupo de estudios sobre Eurasia. Muy buenos días.